Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Lina, gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Harley, como sabéis, estamos trabajando en el proyecto educativo, en la consolidación del mismo y con esta idea hemos invitado a Lina, una compañera del equipo, pero que trabaja en la parte de financiación, para que nos pueda hacer las preguntas que se le puedan ocurrir con respecto a la intervención uno a uno que hemos realizado durante un año allí en la Comuna 4 de Soacha, Cundinamarca. Entonces te damos la bienvenida, Lina. Muchas gracias y muchas gracias porque sé que es tomarte un tiempo para explicarle a alguien como sin la base, creo que la idea es como a una persona que no tenga la base de experiencia o de formación en el ámbito educativo, el alma de todo esto, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por servirnos de espectadora. Vale, pues entonces empezamos. Voy a compartir la carpeta en la que hemos venido trabajando y realizando documentos durante un año. Y a partir de ahora, pues cualquier pregunta que se te ocurra, cualquier pregunta que tengas, la vamos respondiendo. Bueno, como sabéis, hemos hecho intervenciones uno a uno, como decía, durante un año con los casos más complejos que tenían y que nos han remitido desde las instituciones con la aprobación de la Secretaría de Educación. Para ello hemos empezado a realizar unos documentos. Esos documentos han tenido en cuenta el proyecto educativo en el que llevamos trabajando 2 años y a partir de ahí, pues todos los lineamientos de ese proyecto educativo, el alma, como decía Lina, de ese proyecto educativo, pero aquí ya en base a unas guías y en base a un trabajo de campo. Para empezar, tenemos un documento. Este documento es el primero que presentamos a las compañeras y a los compañeros de trabajo. Este es el procedimiento de intervención que tiene que leerse la facilitadora. Las intervenciones son uno a uno, son de 3 meses. Entendemos, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta? Gracias, sí, discúlpame porque, insisto, parto desde, y dame un punto que me da como hasta pena, pero sí parto de mucha ignorancia en este tema. Entonces, hay algo que me gustaría confirmar, porque está por un lado la filosofía educativa, por otro el proyecto educativo, y según yo lo entiendo, que quizás estoy muy errada, la filosofía la entiendo como el marco teórico, digamos, el proyecto lo entiendo como ese marco filosófico, digamos, teórico, se va acercando al cómo es la aplicación práctica, y las intervenciones educativas, de alguna forma, es poner en marcha todo este marco que hay detrás en intervenciones uno a uno. ¿Estoy en lo correcto o puedes? Para ponerlo así más fácil, una filosofía educativa tiene que ver con un pensamiento. Ese pensamiento tiene que ver pues con mucho conocimiento que hay detrás. Partimos de también de esa información relegada por parte de las culturas tradicionales, como la cultura muisca, por parte de la filosofía, en este caso la pedagogía Montessori, y a partir de ahí creamos una filosofía educativa que en este caso tiene en cuenta las necesidades culturales, estructurales y sociales de un lugar tan complejo como la Comuna 4 de Soacha, Cundinamarca, que es uno de los lugares más complejos de Colombia. La pedagogía parte de esa filosofía, que es esa parte metodológica, educativa, puesta en documento. Y luego las intervenciones tienen que ver con esa pedagogía que se ha creado y a partir de esa pedagogía, pues estos documentos que son los que nos van a decir cómo tenemos que intervenir con los niños y las niñas de la comunidad. No sé si ha quedado así un poquito más claro. Sí, hay otra cosa, muchas gracias. Hay otra cosa que siempre tengo ahí, y es que entiendo que esta filosofía, como decías, y me parece un factor súper importante, está adaptada mucho a las necesidades de la comunidad. Pues sí me gustaría saber cuáles son esos factores. Lo digo porque entiendo que hay factores que sean muy específicos, pero me gustaría saber y entender un poquito mejor cómo esta filosofía se podría llevar a otras comunidades en las que, insisto, siempre partiendo de que hayan factores diferenciadores, pero que también puedan darse algunos factores comunes, como puedan ser la vulnerabilidad socioeconómica o un entorno de violencia. Entonces me gustaría saber un poco cuáles son esos factores que se tienen en cuenta cuando se habla de que la filosofía está adaptada a la comunidad.
Es exactamente lo que has dicho, tal cual lo que has dicho. Tiene en cuenta unos factores que son sociales, económicos, culturales, que son de la persona, de su ser, de su entorno. Entonces, un poco es todo ese, pero bueno, para ello necesitaríamos otro vídeo para poderte enseñar cuáles son los pilares del proyecto y cuáles son las dimensiones del ser. Los pilares del proyecto es en lo que nos basamos a nivel externo y las dimensiones del ser es lo que nos basamos a nivel interno de la persona, que como tú bien lo decías, tiene que ver con ese carácter socioestructural, cultural y también de la persona, de su ser, desde incluso antes del nacimiento. Pero allá nos vamos a otro tema mucho más grande, mucho Muy más extenso. abierto y más complejo. Bueno, Gracias. pues entonces aquí partimos del procedimiento. Este es el procedimiento de intervención. Lo primero que sabemos es que realizamos una intervención durante 3 meses, lunes, miércoles y viernes, 1 hora y media al día. Son 56 horas durante esos 3 meses. Esa es la idea, realizar la intervención durante esos 3 meses. Hay intervenciones que nos han durado 4 meses, casi a los 5 meses, porque son más complejas y entonces de alguna forma hemos tenido que adaptarnos a ese nene, a esa nena. Recordemos que un proyecto educativo como estos, si pretendemos plantearlo en una zona en la que realmente hay complejidades, necesitamos que sea flexible. Entonces, en este caso, flexibilizamos el tiempo y caminamos con el nene, con la nena, con las necesidades que tenga el nene o la nena y lo que haya por resolver en el camino. Empezamos este procedimiento de intervención, que me gustaría leer esta parte porque creo que es muy importante. Esta es una premisa nuestra que se maneja durante todas las intervenciones. Pone: desde el proyecto educativo nos dirigimos y comunicamos aspectos relacionados con las y los estudiantes únicamente de forma positiva, focalizando nuestra atención en las áreas en las que los estudiantes o las estudiantes presentan fortalezas, capacidades, habilidades, cualidades, se sienten seguros, generan autoconfianza, para a partir de aquí poder trabajar en las áreas en las que necesitan más apoyo. Cuando se identifican esas áreas donde los estudiantes necesitan trabajar en un logro específico, porque se necesite más conocimiento, trabajo u otras maneras adaptativas de trabajar las áreas en las que no se están pudiendo desarrollar completamente o no estamos logrando alcanzar el objetivo, lo que hacemos como docentes es un acto reflexivo para identificar cuál es el área de nuestra práctica, no del estudiante, no de la estudiante, de nuestra práctica en la que no estamos logrando los objetivos a cumplir, para poder sacar adelante esas áreas en las que las y los estudiantes necesitan más ayuda para que puedan moverse al próximo nivel. De lo que se trata es de trabajar en una construcción del aprendizaje más que en una focalización de aspectos negativos. Entonces, entendemos que es responsabilidad del maestro el proveer de las herramientas necesarias para que el niño o la nena pueda de forma satisfactoria cumplir esos objetivos. Eso es súper importante. La intervención, como sabemos, es de 90 minutos. Tenemos un procedimiento general. Trabajamos a partir del WhatsApp porque la mayoría de personas trabajamos desde el exterior. Tenemos un equipo de trabajo, tenemos una fonoaudióloga, una psicóloga, una trabajadora social, una psicóloga especializada en special needs y una directora coordinadora especializada en necesidades especiales también. Si tienes alguna pregunta, Vale, no, está bien. vale. Gracias. Con respecto a este equipo que trabaja a través de un WhatsApp, pues la idea es hacer un trabajo de apoyo. Esa es la idea que también queremos llevar. Somos un equipo, somos un proyecto educativo, pero somos un equipo de trabajo que está detrás de él o de la facilitadora. En este caso no les llamamos maestros porque no son maestros, pero sí de la persona que está realizando las intervenciones allí, que es la facilitadora o el facilitador. Mm, Al trabajar como un proyecto educativo, pues cualquier problema que esta compañera tenga, cualquier incidencia, cualquier inquietud, pues la plantea a través de ese equipo de trabajo que se crea a través del WhatsApp, donde ya os iré mostrando más adelante, ya tiene que enviarnos unos reportes, tiene que enviarnos una información y nosotros a partir de ahí hacemos una valoración, aparte de darle las herramientas adecuadas para que la maestra o la facilitadora, en este caso, pueda realizar la intervención con éxito. ¿Cuál es la idea o cuál es si el objetivo final de realizar estas intervenciones? Poder ser exitoso en la intervención. ¿Cómo se puede ser exitoso? No hay una exigencia hacia la maestra o hacia el maestro de que tenga unos logros o de que alcance unos logros específicos con el alumno, pero sí hay una exigencia que se le pide y se le requiere a la maestra de que siga esos lineamientos de por un proyecto juntas, de que trabaje y ejecute esas guías que están para trabajar y de que
se adapte a los tiempos de cada nene y de cada nena y que nos vaya comentando, que nos vaya expresando, que nos vaya mostrando los vídeos para nosotros ver cuál es la evolución y dónde tenemos que trabajar esas áreas que necesiten más ayuda. Bueno, pues eso, como te venía contando, este es el procedimiento de intervención de la facilitadora que se le remite a ella. Como sabes, nosotros, como te decía, trabajamos todo con documentos y este es ese documento de procedimiento donde tenemos una premisa que fue la que te leí anteriormente, esa intervención de los 90 minutos realizadas durante 1 hora y media cada lunes, miércoles y viernes. El procedimiento general, pues acerca de qué se le pide a la facilitadora, eh, acerca de las premisas respecto a la intervención de la facilitadora. Esto es un punto muy importante que sé que tendrás muchas preguntas porque pedimos pues responsabilidad para que se desarrollen las guías según corresponde. Pedimos que nos editen los vídeos para poder ver porque hay momentos en los que el nene o la nena puede tener algún tantrum o puede tener algún enfado y pues necesitamos saber cómo la maestra está solventando, cómo está trabajando, cómo está interviniendo con en esos momentos. Entonces, súper importante también. La guía necesita ser leída, entendida por la maestra y por ello es importante pues imprimirla con un día de anterioridad y si tiene dudas pues se le explicarían. Aún así, como te decía, nosotros trabajamos por un equipo de WhatsApp. En ese equipo de WhatsApp el día anterior se envía la guía y también se envía un audio. En ese audio se explican los puntos de la guía y aún así por si hubiera algún inconveniente o si hubiera alguna duda, pues la facilitadora no le haría llegar y nosotros se la resolveríamos antes de la intervención. La valoración de los trabajos corresponde únicamente a los profesionales de la enseñanza, al equipo de por un proyecto juntas, que como sabes la premisa siempre es hacerlo de forma positiva, mientras el nene o la nena esté en una actividad concentrado en esos primeros meses y dependiendo de la evolución del nene o la nena, no le interrumpimos un poco para hacer primero el engagement. Como sabes, algunos nenes o nenas no rechazan de antemano el colegio porque de alguna forma han tenido experiencias incluso traumáticas, entonces no quieren estar en el colegio, no les interesa el aprendizaje, no les interesa. Entonces, para ello, pues primero les enganchamos en cosas que sean motivadoras para ellos y luego a partir de ahí empezamos a trabajar en los tiempos y empezamos a trabajar pues en todo lo que trabaja el sistema educativo, un poco para cumplir esos logros y objetivos en ciertos periodos de tiempo. Luego, siempre, como hablamos, siempre se reforzará positivamente todo el trabajo que realice el nene o la nena. Cuando se cometa algún error hablando, por ejemplo, si un nene dice, eh, hemos comido o no le decimos, no se dice hemos, le decimos, hemos comido, tú has comido, ah, sí, y entonces se le refuerza de esa forma, haciendo como despejo, pero sin decirle que lo que ha hecho o que lo que ha dicho no está bien o no es incorrecto, ¿no? Sino siempre reforzando desde la forma positiva. Eh, en este caso, como sabemos, utilizamos a la maestra y al maestro de modeladores, en este caso para modelar un poco. Las preguntas que se realizan, buscamos que utilizar un lenguaje sencillo porque entendemos que los nenes y las nenas, sobre todo de esta zona, tienen lenguajes bastante limitados, entonces buscamos que sea lo más sencillo adaptándonos a ellos y a partir de ahí intentar expandir el vocabulario. Mm, Al final, ya verás que hacemos un vídeo donde el nene o la nena hace el resumen de la jornada de forma independiente y esto pues le da autoestima, autonomía, le da confianza y le ayuda en la expresión oral. Eh, Luego, pues hablamos del espacio físico, de los materiales de trabajo que son muy importantes para nosotros, de la importancia de ese lugar elegido y durante las sesiones, pues acerca de todo lo que es las sesiones, el procedimiento y los documentos que se tienen que tener, que eso los vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos la estructura de la sesión a nivel general, pero ya tenemos otro documento también donde lo vamos a ver mejor y luego la finalización de la sesión, cómo finaliza y los documentos que se tienen que enviar y los vídeos que se tienen que enviar. Este es el documento principal de procedimiento y luego nos iríamos con esta información necesaria, que es un poco complementaria a ese procedimiento.
Entonces, es un poco una información necesaria para esa facilitadora para poder realizar esa intervención. Pues aquí tenemos lo más importante, los materiales a llevar a la intervención y sobre todo esos tips que tenemos para que la facilitadora pueda realizar con éxito esas intervenciones. Una de las partes o uno de los objetivos es que la facilitadora pueda ampliar por su cuenta los temas a tratar para cada una de las guías. Es importante que siempre le demos al nene o a la nena un poquito más de nuestro conocimiento y para eso pues la maestra tiene que estar capacitada y tiene que tener ese conocimiento previo adquirido. Perdón, cuando hablamos de maestras estamos hablando de facilitadoras, ¿no? Sí, O nosotros en este caso tenemos facilitadoras porque nosotros no trabajamos con maestras directamente, sino con personas, cualquier persona de la zona. Eso es otra cosa del perfil de la maestra o del maestro o de la facilitadora o del facilitador en este caso nuestro, que son personas que no tienen ninguna cualificación pedagógica, o sea, no son personas, no son maestros, ni son personas tituladas, pero son personas que reciben la formación de por un proyecto juntas y que pueden ejecutar una guía con un equipo detrás que está asesorándole constantemente. Muy importante esa pregunta que has realizado. También sería importante puntualizar que las facilitadoras que han trabajado con nosotros son facilitadoras de la zona. Hemos tenido madres cabeza de familia, hemos tenido una compañera joven de 18 años ejecutando la guía y finalmente hemos terminado con una compañera que lleva estudiando y está estudiando para pedagogía, pero que no está licenciada todavía. Pues ya estaría con este documento también, lo cerramos y nos vamos con este documento, que aquí empiezan los documentos más importantes. Pues, ¿qué es este documento? Vamos a verlo aquí en PDF. Este es el documento más importante que tiene por un proyecto juntas, uno de los más importantes. Las intervenciones, cómo hacemos y cómo siempre realizamos, al ser tenidas en cuenta, hechas a medida, pues tenemos que tener un tiempo y un periodo de observación. Ese periodo de observación son de 2 semanas, donde mediante este documento vamos a intentar que la facilitadora nos hable y nos cuente acerca de, como veis, todo positivo, de lo que las personas que me conocen consideran o aprecian de mí, mi juguete, mi actividad favorita, cómo me comunico e interactúo con otros, una foto mía, lo que me gusta y lo que no me gusta hacer. Es interesante apuntar, Lina, que en donde pone lo que no me gusta o lo que menos me gusta, es que me empujen, es que me cojan del jersey y me estrujen, o que me quiten los lápices. Estrategias que apoyan mi aprendizaje. Pues hablamos de las fortalezas, de las debilidades, de los materiales que me ayudan en la realización de mis actividades. En estos materiales, pues hablamos con nenes que tienen necesidades especiales, entonces para los cuales utilizamos pictogramas, que son ilustraciones acerca de lo que tienen que ir haciendo por secuencias para que sea más fácil para ellos el entender o el ejecutar la acción que se le está pidiendo. También hablamos de, por ejemplo, de un contador en el caso de que haya un nene que tenga pues ADHD, que tenga problemas de ansiedad, que tenga problemas de hiperactividad, que veamos que se le dificulte realizar una tarea específica, entonces le damos a lo mejor el tiempo que veamos que él puede sentarse y realizar esa tarea, entonces si son 5 minutos, si son 3 minutos, si son 2 minutos, pues esos 2 minutos que la idea, como siempre en trabajo de por un proyecto juntas, es ir ampliando, ¿no? Es ir progresivamente teniendo en cuenta esa primera observación de ese nene, de esa nena, por eso es tan importante este documento, pues ir ampliando el conocimiento en ese sentido. Luego los descansos y las pausas de tiempo, que tienen mucho que ver con esto, pero casi siempre hacemos 3 pausas de tiempo de 5 minutos, porque estamos hablando de 1 hora y media de intervención. Los periodos de concentración, pues saber cuánto es el tiempo que el nene o la nena se puede concentrar, porque no le vamos a pedir algo que no pueda ejecutar, que se pueda frustrar y que finalmente no logre hacer. Luego vamos a ver pues, las áreas a desarrollar en desarrollo, pues como están sus matemáticas, su ciencia, literatura, arte, trabajamos, bueno, manualidades, bueno, un poco de todo, luego lo veremos en la guía. Luego las cualidades físicas, vamos a ver cómo está su físico, qué necesita trabajar, qué necesita desarrollar, qué parte a lo mejor física suya necesita un poco más de trabajo y también nos concentramos en ello para trabajarlo en los periodos de descanso en el caso que sea puntual y que sea requisito realizarlo.
Tenemos un aprendizaje general, pues como os hemos dicho, matemática, literatura, ciencias y mejor forma de apoyarme, pues esto es muy importante que la facilitadora lo sepa, que es siendo paciente, cuidadoso, realizando los respectivos recordatorios, siendo positivo, apoyándome, premiando mi esfuerzo y trabajo, evitando no cambiar mi rutina, aquí está mal puesto, ayudándome a ser parte de la comunidad educativa, modelando mis interacciones sociales según corresponda para cada caso. Bueno, pues este es el documento. No sé si tienes alguna pregunta de este documento, Lina. De este documento no, me han surgido preguntas, pero no de él. Vale. Con respecto a, mm, al formato de la guía, que este es otro de los documentos súper importantes, pues las guías ya las realizamos previamente todo el equipo de Por un Proyecto Juntas, el equipo del proyecto educativo que trabaja detrás, que tiene en cuenta los objetivos del proyecto educativo y a partir de aquí, y la filosofía del proyecto, Lina, y a partir de aquí creamos esta guía, que esta es la pedagogía, ya la parte ya metodológica y la parte en sí del desarrollo de esa pedagogía. Pues tenemos el nombre, la fecha del encuentro, el número del encuentro. En este caso, recordemos que estábamos trabajando con nenes uno a uno, por eso las guías serán individualizadas y con los casos más complejos de allí de la comuna. Entonces, hemos tenido casos, por ejemplo, de nenes que tenían alguna enfermedad de esas que se llaman raras, que el 1% de la población las tiene, con lo cual, pues imaginaros, en un entorno como en el que está, poder trabajar con un nene así, pues no hay un conocimiento, no hay un procedimiento. Entonces es más complejo para ellos y para ellas, en este caso me refiero a la comunidad educativa. Hemos trabajado con nenes que estaban ya fuera del sistema educativo porque de alguna forma se habían o se les había excluido y entonces hemos integrado a esos nenes nuevamente dentro del sistema educativo, también teniendo en cuenta que hemos pasado un periodo de pandemia de 2 años y que eso ha ayudado o ha creado ¿cómo decirlo? Ha creado una problemática más acusada en cuanto al abandono escolar o al fracaso escolar. Con respecto a, me he perdido un poco, pero seguimos con la guía. Bueno, tenemos la duración del encuentro, que son los 90 minutos, el tópico de la semana. Siempre hablamos de un tópico de la semana, entonces enganchamos el tópico de la semana con matemáticas, con literatura, con arte y entonces así lo vamos aprendiendo en todo. Si me dices, bueno, ¿y cómo lo harías? Pues imagínate que estamos trabajando los números del 1 al 10. Pues entonces en juegos, pues hacemos la golosa y trabajamos el número del 1 al 10 jugando. En historia del arte, o en arte, perdón, trabajaríamos el pintar los números, perdonar que se me han tapado los oídos. En arte, perdón, por ejemplo, el pintar los números con témperas, con brochas y de diferentes colores y bueno, en fin, unimos todo en torno a los números. Tenemos el libro de la semana, pues la idea es que el nene o la nena se le introduzca en la lectura, por lo tanto tenemos un cuento de 100 cuentos que lo hemos encontrado, por ejemplo, en internet y lo hemos impreso y entonces trabajamos el cuento del abecedario. Entonces todos los días pues aprendemos una letra nueva y esa letra pues tiene un cuento detrás que es más fácil recordar y es un poco esa pedagogía Montessori, que es un poco trabajar desde la practicidad. Luego tenemos las actividades de inicio, súper importante, allá en la Comuna 4 de Socha, Cundinamarca, pues trabajar el cuidado personal, trabajar los acuerdos de trabajo previos que siempre se van a trabajar. Estos acuerdos de trabajo es un documento que os enseñaré donde el nene o la nena confirma que va a cumplir esos acuerdos de trabajo y a partir de ahí se empieza ese trabajo. Tenemos un... Ahí sí me surge una duda, ¿en qué momento, o sea, contando con lo difícil que me hablabas antes del engagement con estos niños, al comienzo sobre todo, este tipo de acuerdo se establece con el niño al comienzo de todo o una vez que ya tenemos este engagement? No, los acuerdos de trabajo, si recuerdas, hemos hecho 2 semanas de observación en el cual hemos Ajá. implementado en todo acerca de mí y hemos visto pues los puntos a trabajar. Entonces, si a lo mejor tenemos un nene que tiene que trabajar la puntualidad, imagínate que no va al colegio o que no va a la casa o que cuando llega pues no está organizado, no está listo
para entrar en clase, para tener esa preparación, pues entonces con él trabajaríamos aseos, cuidados y puntualidad. Entonces le diríamos, bueno, a partir, pero claro, ya hemos tenido esas 2 semanas de observación, que aparte de un periodo de observación, que a lo mejor es algo que se me ha olvidado puntualizar, aparte de ser un periodo de observación puro y duro, es un periodo de intervención con el nene o la nena, donde él pinta, donde él elige si quiere cantar, si quiere dibujar, si quiere, y nosotros vamos introduciendo pequeñas cosas que creemos que sean importantes. Por ejemplo, teníamos una nena que los cuidados personales pues no los llevaba bien porque no tenía una figura de referente en su casa. Pues ¿qué empezamos a hacer? Trabajar con las muñecas que tenía y con su jabón rey, pues ella las iba lavando y las iba arreglando, y a partir de las muñecas pues ya empezamos a realizar un trabajo con ella, con el espejo, de arreglo, de tal, finalmente hasta que ella lo hiciera de forma independiente. Entonces, claro, a partir de esas 2 semanas que ya estamos trabajando esos pequeños logros que no están dentro de los objetivos en este caso, porque hasta ahora estamos haciendo la observación, pero sí que se están trabajando, pues a partir de ahí ya se pueden generar y establecer unos objetivos conjuntos, y en este caso pues unos acuerdos de trabajo que el nene ya ha venido de alguna forma trabajando. Mm. Eh, Tenemos el círculo de encuentro, el saludo y canción de bienvenida, la actividad de autocuidado, como os he dicho, si es una revisión, y si hay que hacer un trabajo, pues si hay que determinar 10 minutos para realizar ese trabajo, también se realiza. Documentos de acuerdos de trabajo, que son a ser leídos con el niño o con la niña. Estos se pondrán en el tablero, en este caso. Estas son las palabras claves que trabajamos, que son gracias, por favor y lo siento, que se trabajarán, se colocarán siempre en el tablero y se trabajarán siempre, siempre con el nene o con la nena desde el primer momento. Entonces, cuando hablamos con un nene, siempre pedimos que nos diga gracias, por favor, y que si hay algo que haya por qué decir un lo siento, también aprendamos a decir ese lo siento. ¿Cómo se aprende a decir gracias, por favor y lo siento? Las palabras más complejas y las palabras mágicas desde la modelación de la maestra. Tiene que ser la maestra la que empiece con su gracias, con su por favor y con su lo siento, porque muchas veces hacemos una intervención, muchas veces hacemos un trabajo y de alguna forma cometemos errores como todas las personas. Es importante que la maestra trabaje desde el corazón, pueda decir un lo siento, pueda decir un gracias y pueda decir un por favor, y de esa forma es la que conseguimos que el nene o la nena también lo interiorice. Luego tenemos, como ves aquí, tenemos horas porque tenemos unos tiempos determinados para cada tarea, puesto que solo contamos con 1 hora y media. Trabajamos primero, empezamos incluyendo, y ya sabes, como sabes, vamos expandiendo. Entonces empezamos con los días de la semana, si vemos que ya se van interiorizando con los meses del año, si vemos que ya se van interiorizando, incluimos el estado del tiempo, incluimos las estaciones del año, incluimos la hora, minutos y segundos, y otros según vayamos ampliando. Luego en la actividad de matemáticas, Tengo una pregunta, porque sé que se ha trabajado con niños de diversas edades, pero por el entorno, por la situación de los niños en particular, muchas veces ocurre que están, digamos, atrasados en el tema académico, ¿no? Entonces, siempre, hasta ahora lo que se ha hecho, siempre se ha tratado estos temas de conocimiento general o son adaptables, digamos, entiendo, ¿no? O bueno, ya se ha dado el caso de trabajar con niños que estén en un nivel un poquito más avanzado o como ¿o qué edades se ha comprendido hasta hasta ahora ahora? hemos trabajado con nenes que están en primero y en segundo, pero no descartamos que esto tristemente nos toque utilizarlo en toda la primaria, porque todavía no hemos tenido un nene que se sepa los días de la semana, los meses del año, que se sepa la hora en segundo en esta comunidad. Son aspectos, como diría María Montessori en este caso, de la vida diaria, y que son importantes y son un conocimiento general, por eso se llaman conocimiento general. Así que si hay que abrirlos en primaria o en bachillerato, los abriríamos, puesto que es algo que hay que interiorizar porque son parte de la vida diaria. Eh, no sé si con eso te he respondido. Sí, sí, gracias. Vale, luego tenemos la actividad de matemáticas, luego tenemos la actividad de ciencias. En la actividad de ciencias, pues también trabajamos incluyendo todo el trabajo que se realiza, por ejemplo, si el tópico es de números, pues también trabajaríamos en ciencias los números.
vale, luego las pausas de estiramiento corporal, que son de 5 minutos aproximadamente. Luego tenemos la actividad de refuerzo y de trabajo independiente a través del arte, que esta es súper importante porque a través del arte vamos a reforzar lo que hemos hecho. Entonces, si hemos hecho números, si hemos hablado del cuerpo humano, si hemos hablado de las partes del cuerpo humano, si hemos hablado de el tiempo, de lo que sea que hayamos hablado, siempre vamos a tener la posibilidad de hacer algo práctico con ello, de poderlo tener, de poderlo tocar. Y luego tenemos una actividad de lectoescritura, perdón. Esta actividad de lectoescritura es súper, súper importante porque nosotros trabajamos mucho la grafomotricidad. La grafomotricidad tiene que ver con diferentes materiales como la sand, que no me acuerdo, la arena, como la harina, como cualquier material que me permita dibujar números y letras y que el nene lo pueda realizar con su dedo, luego a partir del dedo con un bolígrafo, en el caso de que ya pueda manejar, pueda tener el manejo de los dos dedos para poder incluir el bolígrafo o el lápiz y poder seguir trabajando esta grafomotricidad. Luego tenemos la actividad de cierre del día y resumen de la jornada. Aquí es súper importante que el nene o la nena nos cuente con sus propias palabras y con los materiales encima que ha realizado en el día. Entonces el nene empieza, hola, buenos días, Miss Harley. Hoy hemos hecho un trabajo de hemos realizado en los números, hemos pintado hasta el número 10, hemos trabajado, hemos visto el cuerpo humano, la parte del cuerpo humano que más me gustó fue el corazón, porque y entonces manda sangre de todas las partes del cuerpo. Entonces, bueno, en fin. Entonces ahí el nene o la nena te cuenta y es increíble ver cómo te cuentan y cómo de un vocabulario tan básico del que partían, te dicen tantas cosas que dices, Dios, o sea, aprenden muy, muy rápido, pero claro, necesitan tener esa maestra que pueda darles la oportunidad de que porque no se sepan el uno o el 2 o las vocales, no quiere decir que no puedan ver el cuerpo humano, no quiere decir que no puedan explorar el cuerpo humano ni conocerlo, entonces es increíble. Bueno, con esto... Perdón, una cosa, PECs, qué están, qué quiere Eso decir está en en...? inglés, esos son Sí, pictogramas. Pictogramas ok. son las ilustraciones. Entonces tenemos algunos nenes, como te comentaba, pues que tenían, si tienen alguna dificultad de comportamiento, si tienen alguna dificultad que sea más cognitiva, de hiperactividad o tal, pues utilizamos una carpeta que pone ahora y luego. Donde pone ahora, pone la actividad que estamos haciendo ahora mismo. Imagínate que estamos haciendo literatura, pone la actividad de literatura y luego lo que viene. Si viene, imagínate que el nene o la nena no puede tener más de 5 minutos o de 3 minutos de concentración, pues haríamos 3 minutos de literatura y le pondríamos en después la siguiente actividad, y si vemos que es en las primeras etapas y que tiene que ponerle, hay que poner un descanso por lo que sea, pues también hemos empezado con nenas que no se han podido sentar ni un minuto. Entonces, pues ha sido un trabajo de literatura, descanso, matemáticas, descanso, arte, descanso, hasta que ya han podido hacer 1 hora y media con los 3 descansos sin ningún inconveniente. Bueno, como veis, estas guías son súper, súper completas. El nene o la nena de alguna forma está corriendo igual que la maestra para poder terminar la guía, pero lo importante es que la guía se adapta a las necesidades de él o de la nena. Entonces, él o ella lo que está haciendo lo está disfrutando. Salvo en casos muy puntuales, que veamos algún nene, por ejemplo, que tiene sino autismo, que tiene Asperger y necesita un tiempo especial para terminar sus actividades, porque si no las terminan, pues le genera una frustración o lo que sea, pues ahí anticipamos avisándole que vamos a terminar la actividad y que al siguiente día se va a completar. Siempre es súper importante también para el equipo, para el proyecto, por la filosofía del proyecto, que las actividades se finalicen para que el nene o la nena se vea exitoso en esa finalización y no vea que es algo que está haciendo pero que no va a ningún lado. No, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, todo tiene un orden y todo tiene una finalidad también. Vale, pues terminamos con este documento. No sé si tienes alguna pregunta más de este documento. No, en principio no. Te voy a mostrar, por ejemplo, uy, aquí. Estas son las guías de por un proyecto juntas. Tenemos hasta la guía número 40 y tenemos guías puntuales en el caso de necesitarlas, guías de grafomotricidad, guías de lectura y en fin, esas son las guías para los 3 primeros meses de incorporación, en este caso pues en edades
básicas, cuando decimos básicas es de nenes de primaria y de preescolar. Vale, pues nos vamos con la plantilla de acuerdo de trabajo, que es una plantilla que ya conocemos y que os voy a enseñar. Esta es la plantilla de acuerdos de trabajo donde trabajamos autocuidado, comportamiento y conocimiento. Como veis, en conocimiento no tenemos aprende del 1 al 5 o conoce las letras, no. Aquí tenemos simplemente utiliza adecuadamente dentro de su comunicación con todas las personas las palabras gracias, por favor y lo siento, realiza y finaliza las actividades programadas, logra terminar las tareas o deberes en casa. Súper importante que nosotros no valoramos el conocimiento final que tenga el nene o la nena, sino valoramos el procedimiento que tiene el nene o la nena. ¿El niño es consciente de de esta ficha, Sí, digamos, de este? no sé si lo dije anteriormente, que los acuerdos de trabajo se leen con el nene o con la nena. Sí, quiero decir, él es consciente o sea, no de los acuerdos, sino de esta revisión, digamos. O sea, esto se hace conjuntamente con el niño, se le Diariamente involucra. y conjuntamente con el nene. Entonces, al principio, no sé si te acuerdas en la guía, que ponía acuerdos de trabajo. ¿Te acuerdas? Que lo ponía en Sí, la guía. Vale, sí. pues pone ay, perdón, aseo personal, canción del día, aseo personal y acuerdos de trabajo. Pues en los acuerdos de trabajo se le presenta. Imagínate que a mitad o que a los 5 minutos o a los 10 minutos el nene o la nena no quiera realizar una actividad, pues nos vamos a este documento y le decimos Pepito, Pepita, María, María, como se llame, le decimos, bueno, pues aquí estamos viendo que tú has dicho que ibas a realizar y a finalizar las actividades programadas y no lo estás haciendo. Entonces, si no lo vas a hacer, yo simplemente voy a poner aquí que no y se lo voy a pasar al equipo. Y ya está. Ok, ok, Entonces, el muchas niño o la gracias. nena, si vemos que es algo, si imagínate que la facilitadora nos dice, no, es que hoy no lo ha hecho y ayer y se rehúsa a hacerlo, pues entonces tendríamos que mirar qué es lo que está fallando. Si puede ser que la metodología, si puede ser que necesita tener un cronómetro de tiempo para él saber qué es lo que, cuánto tiempo debería estar, porque en el caso de que el trabajo se tiene que realizar finalmente, siempre se tiene que realizar, pero sí que nos tenemos que adaptar al nene o a la nena. Entonces vamos a ver si a lo mejor le estamos poniendo mucho trabajo, entonces lo vamos a dividir, pero finalmente el trabajo se tiene que realizar. Entonces lo que no se realice hoy se termina mañana. Ya está. Pues este es los acuerdos de trabajo. Luego tenemos la plantilla. Esto no lo recuerdo muy bien qué es. Vale, esto es súper importante. Esta es la lista de chequeo. Aquí sí que vienen los objetivos del nene o de la nena a nivel interno. La facilitadora simplemente lo único que hace es cumplimentarlos semanalmente. Entonces aquí va del o del 2022, pues los nombres y apellidos en este caso. Utiliza adecuadamente las palabras, realiza su rutina de autocuidado, las palabras gracias, por favor y lo siento. Realiza su rutina de autocuidado, está listo, lista a la hora acordada para dar comienzo a la sesión. Utiliza los pictogramas como medio de comunicación en el caso de que se necesiten. Utiliza los tonos de voz adecuados en cada momento, teniendo en cuenta las diferentes actividades y espacios donde se relacionan. Esto todo es a nivel general, pero bueno, se adapta, ¿no? En el caso de que se necesite o que no se necesite. Trabajar. Recita de manera correcta, pudiendo empezar la canción y dirigirla, coordina los movimientos elegidos, reconoce los días de la semana, los meses del año, conoce y comprende las estaciones del año, por cuánto tiempo, esto es lo que más nos interesa a nosotros, por cuánto tiempo puede realizar los trabajos de mesa que no sean de su elección o de trabajo, pues empezamos con 2, con 1, con los que empecemos, pero necesitamos ampliarlos. Para finalizar por lo menos en 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, por lo menos con todos los que hemos trabajado finalmente, y hablamos de nenes de primaria, de primero y de segundo, hemos podido terminar siempre las guías desde el momento en que se han empezado a realizar. Eso es un éxito grandísimo que no tiene tanto que ver con el éxito de nosotras o de las intervenciones, sino en este caso más con el éxito del proyecto educativo como tal, ¿no? El éxito de poderle empezar a enseñar a un nene o una nena desde lo que a él le interesa,
desde lo que él sabe para que él se sienta exitoso en ese conocimiento. Reconoce la estructura de las partes del cuerpo, esto ya es a nivel más general, los números, las vocales para el cierre de la sesión, lo que necesite. em, ¿Qué más? Y ya aquí le preguntamos a la facilitadora, por ejemplo, cuéntanos acerca de las características de su personalidad, hechos o sucesos relevantes, impresiones en la interacción con otros, comentarios, asimismo en lo relativo a su autoestima, relaciones sociales, otros y demás. Por último, esto es súper importante para nosotros saberlo, igualmente nosotros en cada sesión, como sabéis, la facilitadora nos envía un audio haciendo un resumen de la jornada también. Entonces nos envía las fotografías del día, el resumen de la jornada de ella, de todas las asignaturas, teniendo en cuenta la guía que ha realizado y el resumen de la jornada que ha realizado el nene o la nena. Y semanalmente nos comenta, igualmente va en el resumen de la jornada, si presentó algún comportamiento no acorde en el encuentro. En caso afirmativo, por favor mencionar el motivo que lo ocasionó, cuál fue el comportamiento, cómo se resolvió. Creo que solo con un nene hemos tenido algún comportamiento no acorde, sobre todo en el principio, porque era justamente el nene o la nena que estaba excluido del sistema educativo y pues que era más difícil realizar la intervención. Vale, no sé si de este documento tienes alguna pregunta, Lina. No. Vale, ya te veo cansada, esto es mucho. No, Eh, no, 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 pero es todo muy interesante, o sea, creo vale. que lo que consideras cara de cansancio es de concentración. Vale, vale, vale. No, para mí también es bastante amplio. Vale, enviar. Vale, esto es una información. Está la información de la que os he hablado. Como veis, todo va en documentos. Estos son los vídeos y fotografías a ser enviados al WhatsApp por el equipo. Entonces, los vídeos se realizan sin intromensión, solo con observación. Muy importante que la facilitadora de alguna forma siempre explica cuál es el trabajo que se va a realizar y luego acompaña simplemente. No está encima del nene o de la nena, sino que el nene o la nena trabaja de forma independiente. Vale, con respecto al conocimiento general, a las asignaturas, al trabajo independiente a través del arte, a la actividad de cierre y resumen de la jornada. La facilitadora hará los vídeos de trabajo realizados durante cada sesión con los estudiantes grabando todo el trabajo práctico realizado. Eso fue lo que os comentaba. Las fotografías que envía, tanto de fotografías que sean puntuales, tanto del trabajo que se ha realizado o que está pendiente para ser entregado. El resumen de la jornada y el vídeo final, que siempre va a ser el nene o la nena. Bueno, estas son otras premisas, pero en sí este es el documento del trabajo que tiene que enviar la facilitadora cada vez que realice una intervención. Este es el formato del resumen de la jornada, esto ya es algo más interno, pero incluso hasta eso pues ya veis que está documentado. Pues entonces uno dice, hola, buenas tardes equipo, con respecto al primer punto, la guía se ajustó a los 90 minutos, sí, no, ¿por qué? Porque hay que adaptar las guías en el caso de que no se hayan ajustado a los 90 minutos, puesto que es el tiempo que tenemos estimado. Descripción de las actividades, teniendo en cuenta las actividades, el comportamiento que tuvo el nene o la nena, lo que os comentábamos y ya estaría. Vale, esta es la que se hace después de cada sesión y la tabla que me mandaste antes es semanal, Sí, ¿verdad? exacto. Exactamente, semanal, porque esto es un audio y el otro sí que es un documento Es un semanal, que documento. es el que nos sirve a nosotros para mandar de reporte también. Vale, documentos que tenemos a laminar, que ahora mismo no recuerdo, bueno, pictogramas, los números, cosas que entendemos que son importantes, que están en la mesa de todos los nenes y las nenas, pues el número del 1 al 20, o si no, los números del 1 al 9. Si necesitas saber cómo se modelan, cómo se realiza cada número, porque a lo mejor no conoce bien la estructura de cada número ni cómo realizarlo, pues entonces también. Y el abecedario. Para nosotros son dos documentos que tendrían que estar siempre, o dos materiales más que documentos, perdonar, que deberían estar siempre visibles para el nene o la nena. Entendemos que el nene y la nena realizan las tareas y los deberes de forma independiente y las actividades de forma independiente, por lo tanto, tienen que tener materiales de ayuda en el caso de necesitarlo. El horario, pues el horario, como os digo, es el horario que se trabajó en este caso con, con uno de los colegios, lunes, miércoles y viernes, de 1 hora a 1 hora y media.
perdón, de 1 hora y media cada uno. Mm, y ya vamos a finalizar. Y luego tenemos, tenemos una evaluación y un informe que se realiza. Esta evaluación, no quisiera entrar a esta evaluación porque... Ah, sí, vale, perfecto. Pensaba que estaba complementada. Esta es una evaluación del equipo del proyecto educativo realizando intervenciones individuales de los casos más complejos remitidos por la... Ah, no, perdón. Esta es una evaluación que vamos a realizar acerca de este año, de las evaluaciones que hemos realizado durante este año, ¿vale? Entonces, perdón, me vuelvo a centrar. Esta es una evaluación de las intervenciones que hemos realizado durante este año, de cómo ha sido ese periodo de intervención. Entonces, a partir de ahí vamos a realizar esta evaluación con estas preguntas y vamos a poder hacer sobre todo una evaluación reflectiva acerca de pues cómo lo hemos hecho, de si hemos sido exitosos, si se ha hecho un trabajo o cuáles son las mejoras a incorporar o bueno, en fin, todo lo que nos pueda servir para el trabajo del proyecto educativo y la complementación en ese tercer ciclo que empezamos ahora del proyecto educativo, pues viene súper genial a partir de estas evaluaciones que se han hecho del trabajo de campo realizado, como digo, hace un año, desde hace un año. Perdón, esta evaluación la hace el equipo. Esta evaluación la hace el equipo. ¿Y hay alguna evaluación que haga, o sea, se pide algún tipo de feedback a la institución? Sí, dentro de la propia evaluación hay un apartado en el que viene feedback de la institución, feedback de la facilitadora, equipo de trabajo. Sí, pero eso es todo correspondiente a la evaluación. Luego había algo que os quería comentar, pero ya sería en otro. No sé si estoy compartiendo ahora mismo No, pantalla. ahora mismo no. Vale. Os quería comentar que nosotros tenemos un documento muy importante, que si me dejáis un segundo terminamos con ese documento, porque considero que sería bastante importante poder hablar de este documento mm, que utilizamos y a partir del cual entregamos a las instituciones con las que trabajamos. Vale. Cuando hacemos la transición, trabajamos con un documento de transición. eh, Ese documento de transición os lo voy a decir. Trabajamos con unos documentos de transición para poderle enseñar y poderle facilitar el trabajo a la maestra que tenga a cargo ese nene o esa nena en la institución. Entonces, es importante señalar que hay un periodo de transición una vez finalizados esos 3 meses en donde el nene o la nena, con ayuda de la facilitadora, va a clase. Entonces, y va a estar en clase aproximadamente un mes, 15 días, de acuerdo a las necesidades del propio nene o la propia nene. Cuando ha habido un rechazo previo, vemos que no hay el nene o la nena, no se siente en un lugar seguro dentro del aula, pues el acompañamiento se extendería durante el mes. Si vemos que el nene o la nena se siente en un lugar seguro, se siente cómodo y está contento o contenta, pues finalizaríamos a las 2 semanas aproximadamente. Este periodo de intervención sirve para mostrarle a la maestra los materiales que necesitan ser adaptados. En este caso, recordemos que trabajamos con los nenes que tenían problemáticas más acuciadas de la institución y que la institución no sabía cómo manejar esos casos. Entonces, tenemos nenes que han repetido 4 veces el mismo año. Tenemos nenes que han sufrido violación, tenemos nenes que tenían alguna enfermedad rara, de estas que hay un 1%, por lo tanto no tiene aproximadamente solamente el 1% exactamente, para ser más, más certeros. Y claro, con todas estas complejidades es importante poderle mostrar al maestro y a la maestra y sobre todo también demostrarle dentro del aula cómo trabajamos con el nene o con la nena, adaptándonos a ese aula en los que recordemos que trabajando allí en la Comuna 4 de Soacha, Cundinamarca, están las maestras sobresaturadas y trabajan aproximadamente entre 35, que es el número más mínimo de alumnos que tienen, hasta 55 alumnos que pueden tener dentro de un aula. Si a eso le sumamos que trabaja con nenes que tienen necesidades especiales y que trabajamos en un ambiente como es la Comuna 4 de Soacha, Cundinamarca, donde pues tenemos
muchas carencias con respecto a la no ayuda o a la poca ayuda o la poca intervención, tanto de las propias instituciones como comunidades educativas, como proyectos educativos consolidados, como de la familia que tiene pues muchas desventajas y muchos inconclusos y muchas complejidades, pues nos encontramos con que realmente hay 45 o los nenes que hayan que necesitan de un trabajo. Como todos los nenes del mundo, todos los nenes y las nenas necesitan de un acompañamiento, pero en este caso todavía más. Entonces, claro, es más complejo todavía. Entonces hacemos esta transición. La facilitadora colabora, enseña los documentos, adapta al nene, le cuenta qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, porque siempre trabajamos con esto de la anticipación y a partir de ahí pues empieza un trabajo entre la institución, el nene, la facilitadora y en este caso el proyecto por un proyecto juntas y finalizamos con una evaluación. Esta evaluación es una evaluación muy completa, que es la que me gustaría, con la que me gustaría terminar. Entonces, dejarme un segundo. No sé si tienes alguna pregunta mientras tanto y yo te la puedo resolver. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo, quizás no es tan ortodoxa o no sé pero cómo es la respuesta de las maestros y las maestras cuando se hace esta, este solapamiento, ¿no? Perdón, o sea, cuando vuelves como, digamos, con el feedback después de la intervención con el niño y haces este proceso? No es fácil, no es fácil para un maestro, para una maestra, a veces que este nene o esta nena pues venga con diferentes materiales para trabajar, materiales que ellos nunca han visto, que no conocen. Recordemos que son maestros que están contratados por la Secretaría de Educación, por lo tanto, tienen poco conocimiento en cuanto a necesidades especiales o a educación especial sí, necesidades concretas. Y entonces para ellos es muy difícil aceptar estos materiales, aceptar que cada nene o cada nena pues tiene su forma de aprender y que necesitamos es posibilitar esa forma de aprender. Pero bueno, sí que es verdad que cuando se dan cuenta un poco que esas conductas violentas que ese nene o que esa nena desplegaba en el aula, se han reducido, pues a partir de ahí un poco se entiende, ¿no? Aún así tenemos maestros o maestras que a lo mejor nos dicen, bueno, es que el nene no se puede sentar durante una hora. Y es como, bueno, ¿y qué nene o qué nena a los 6 años se puede sentar durante una hora? Es difícil, ¿no? Entonces, estamos pidiendo lo que el nene o la nena puede hacer. Estamos pidiendo, no, es que el nene no quiere aprender durante una hora, una lección de una hora. Y crees que el nene está, o sea, puede o está capacitado o está entrenado o puede realizarlo o inclusive ya no entrenado, porque hablamos de entrenamiento, inclusive es bueno para un nene o para una nena estar una hora o a lo mejor trabajamos sus periodos de tiempo, porque lo que nosotros sí podemos asegurar, Lina, es que nosotros con periodos de 1 hora y media, trabajando día intermedio, lunes, miércoles y viernes, como os decía, son 56 horas durante los 3 meses, sí que podemos asegurar que sin ser nuestro objetivo, porque nuestro objetivo es el acompañamiento, el permitir que esa nena o que ese nene florezcan, sin ser nuestro objetivo, los nenes y las nenas, todos han salido aprendiendo lo que el sistema educativo quiere, que no es lo que a nosotros nos interesa, ni es lo que nosotros, quiero enfatizar en esto mucho porque no es nuestro interés, pero lo que el sistema educativo quiere y requiere, que es que los nenes aprendan, han aprendido en 3 meses lo que no han aprendido en 4 años. ¿Eso qué nos demuestra? Nos demuestra que necesitamos adaptarnos a cada nene y a cada nena, necesitamos verlo, necesitamos visibilizarlo, necesitamos validarlo y necesitamos empezar a trabajar con él. No podemos trabajar sin nadie, no puedo yo trabajar sin ti, necesito trabajar contigo, porque en el momento en que yo quiera venir a imponerte algo, a lo mejor me dices que no y a lo mejor termino trabajando sola. Entonces necesitamos trabajar con ese nene o con esa nena
necesitamos permitirle que quiera el conocimiento. Tenemos nenes que han salido de aquí, que estaban excluidos del sistema, que quieren ser profesores de matemáticas. O sea, eso te lo dice. Me, y esto lo dejo pendiente para otra sesión. Me gustaría que estas, bueno, no sé hasta qué punto se puede que estas sesiones fueran un poquito más periódicas, porque, o qué vídeos puedo ver, porque esto de el concepto de la construcción del aprendizaje me quedó resonando mucho y me encantaría ampliarlo más. Vale, me hablas de la construcción del aprendizaje, ¿verdad? Yo Sí. eh, estoy intentando entrar en algo que os quería enseñar, que creo que es súper importante, pero no sé si lo voy a poder conseguir. Dame un segundo. Yo Ah, ya no puedo preguntar sí, me para alegro el mucho próximo capítulo. me alegro mucho de tenerla así, por si guárdanos para el próximo capítulo. A ver, Lina, te comparto esto, a ver si nos dice si lo podemos ver. Sí. Vale, pues esta es la evaluación inicial. La evaluación inicial es donde nosotros ponemos inicial, porque es durante todo el periodo de educación. Entendemos que nosotros vamos a construir un colegio de cero a finalizar el bachillerato, que es de los 0 hasta los 19 años. Entonces, este es el documento que acompañaría toda la vida del estudiante. Es importante esto, este plan está diseñado para ayudarme a progresar en aquello que es importante para mí ahora y para mi futuro. Esta información es confidencial, pero estoy de acuerdo en compartirla con todas las partes, en este caso con los profesionales. Sabemos que trabajamos en un trabajo que es completamente eh, ¿cómo se dice? Ahora ya se me olvidaba, que es transversal utilizaríamos, o multiprofesional, si se puede decir. Dentro de ese trabajo transversal, pues con todos los profesionales que nos ayudan. Aquí en esta primera sesión, entonces tendríamos toda la información personal del familiar, del nene, el género, la etnia y un poco pues toda esa información importante. Luego a tenerse en cuenta, siempre es importante saber con qué un poco qué tipo rápido de estructura familiar nos encontramos o situación del nene o de la nena. Y luego aquí viene pues el documento que hemos visto, que es el todo acerca de mí, que es esa evaluación inicial. Luego viene mi historia, donde vemos un poco desde la historia. Imagínate que estamos trabajando con un nene que está entre los 12 y los 15 años, pues hasta aquí trabajaríamos, hasta los 12 y los 15 años. Si estamos trabajando hasta un nene que va a empezar primaria, pues entonces pasaríamos a trabajar desde los 9 12, desde los 2 o 3 años, o bueno, según que correspondiese, imagínate que está en primero, bueno, en fin, dependiendo de eso necesitamos esa información previa, pues imagínate que es un nene que está en primero, pues necesitaríamos tenerla de preescolar. Si no la tuviéramos de preescolar, pues también nos tenemos de referente a la familia, que es para nosotros un vehículo muy importante y es una parte muy importante, y necesitamos tener una, eh, una, eh, una intervención con ellos, me refiero, una comunicación más que una intervención, una comunicación con ellos directa, completamente directa, muy importante para nosotros, para poder saber cómo está el nene, cómo está la nena, si hoy viene bien, si hay algo que ha pasado, si hay algo que preocupa en casa, porque muchas veces estas cosas luego salen en el colegio, o por no poder salir en el colegio, es por lo que nos encontramos pues con tantas limitaciones y tantas complejidades por parte del nene o la nena, o frustraciones. Vale, mi sueño, mis aspiraciones de futuro, esto es importante conocerlo. Luego empezamos con esa evaluación inicial, con las fortalezas, dificultades, trabajamos con misión y aprendizaje, pues ver un poco los logros que se han realizado hasta el momento, esas estrategias que apoyan, que eso, como veis, lo vemos todo arriba en todo acerca de mí. En comunicación y en interacción, pues un poco ese uso del lenguaje, la comprensión del lenguaje, las habilidades comunicativas, el desarrollo social, emocional y la salud mental. Para nosotros súper importante esas habilidades de autocuidado, habilidades sociales, habilidades emocionales, autoestima y salud mental. El desarrollo corporal de mi cuerpo, toda la parte que es psicofísica, bueno, ahora, oye, se me está ¿Psicomotriz?
Ya, psicomotriz, perfecto. Y luego la parte dentro de ello, pues la parte de la parte sensorial, ¿no? Esas habilidades motoras, gruesas y finas y esas necesidades sensoriales. Luego las necesidades médicas, en este caso si hay alergias, medicación prescrita o suministrada. Y luego ya tenemos aquí el impacto de las dificultades. Entonces aquí hablaríamos ya conociendo toda la estructura, conociendo un poco todo el ser, que ahí sí, eso serían como las dimensiones del ser, aquí ya teniéndolas y pudiéndolas analizar, pues ese impacto de esas dificultades y esas implicaciones en el aprendizaje y el desarrollo. Entonces, en cuanto a la independencia de habilidades de autocuidado, en cuanto a la inclusión en la comunidad, aprendizaje y trabajo, salud mental. Luego, en la cuarta, metas y resultados a corto y a largo plazo, pues este documento se tendrá en cuenta pues todo acerca de mí, ese documento, y luego a continuación se sugieren los puntos a tener en cuenta en el trabajo directo en las actividades propuestas para el nene o para la nena. Aquí también aparece todo acerca de mí, pero también ese documento de logros que se complementan semanalmente, pues ahí se tendrían en cuenta. ¿Vale? En este caso nosotros tenemos simplemente el de todo acerca de mí porque las intervenciones que hemos realizado, como os comentamos, son esos 3 meses que hemos realizado y que vamos a realizar con cada nene o con cada nena. Pero si esto lo estuviéramos haciendo con un nene de bachillerato, se entiende que ese periodo de 3 meses ya pasó y entonces aquí también se tendría en cuenta, aparte de ese documento de todo acerca de mí, ese documento de logros adquiridos semanalmente que se va complementando. En esta quinta sección va en la educación especial a proveer en el caso de que se necesitará una facilitadora, se necesitarán ciertos materiales o lo que sea que se necesitase, en este caso pues valorado por la psicóloga y valorado por la compañera de educación especial. Y en sexta sección, también aquí tenemos en cuenta, obviamente, si ya venimos con o tenemos algún statement o tenemos algún diagnóstico por parte de salud allí en Colombia, del sistema de salud. En la sexta sesión, informes tenidos en cuenta, entonces aquí vienen las personas generalmente que intervienen en el proyecto educativo, pues la compañera de servicios sociales, la de terapia ocupacional o fonoaudiología, la psicóloga y bueno, las que hayan creado este documento o interactuado en este documento y ya con esto terminamos. Pero bueno, como veis es un documento muy completo que cuando finaliza cualquier persona, cualquier profesional en este caso, que coja el documento va a tener una información muy completa acerca del nene o de la nena y va a poder realizar una intervención más fácil teniendo en cuenta esa información aportada. Entonces, bueno, con esto terminamos. No sé si tienes alguna pregunta más. Sí, una pregunta que me surge, este documento me pareció maravilloso y me llamó mucho la atención y de nuevo parto de la ignorancia en todo el tema educativo. No sé si el tema de como la parte como autobiográfica, ¿no? Como de los hitos o repasar un poco como la historia personal del niño en diversas etapas. Esto en un informe académico al uso no existe, ¿verdad? Pregunto. Un informe académico es diferente a una evaluación. Entonces, el informe académico, es simplemente de conocimiento. Vale, entonces, eso sería una evaluación del niño, Sí, del estudiante. puedes llamarlo evaluación o puedes llamarlo reporte. Esto es un reporte, es una información general, como lo decíamos, del nene o de la nena, teniendo en cuenta todo su ser, así como te digo, las dimensiones del nene o de la nena y todo el trabajo que también se ha venido desarrollando de observación con el nene o con la nena o de conocimiento, bien sea porque servicios sociales nos ha remitido algún diagnóstico por parte del sistema de salud o una información específica. Entonces, toda la información del nene o de la nena va estructurada en ese documento. Es como si fuera su pasaporte prácticamente, pero que cuenta toda su historia de forma Mucho más más, ¿no? completa, porque claro, en el caso de que cualquier profesional tenga este nene o esta nena, va a saber toda su historia acerca de su familia, Comprender. exactamente, acerca de Y, su vida en la institución, insis acerca de su evolución y acerca del momento actual en el que está, porque pues abajo si veis aparecen ya finalmente pues lo que se pide o lo que se necesita o lo que se cree que se debería apoyar. okey, okey. Pues muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos también. Ha sido esto un poco largo, pero bueno, es bastante extenso. Y ya está, terminamos ahora. Muchísimas gracias, Lina, muchas gracias por acompañarnos y por hacernos las preguntas, que la verdad es que vienen muy bien, porque esas preguntas que tienes tú generalmente y posiblemente las puede tener muchas de las personas que nos vean. Así que muchísimas gracias por Muchísimas ayudarnos gracias a a hacer ti, el de verdad. recorrido aquí del trabajo de Bien. campo. Un abracito. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao. Chao.